Hola queridos amigos, bienvenidos a un día más en Café con el Pastor. Será con los pastores, pero bueno, bien, estamos felices de estar aquí con usted. ¿Y qué tal? ¿Cómo le va? Espero que bien y que le estemos ayudando de alguna manera a continuar su camino cristiano. Nuestro propósito es hacer objetivo, práctico, el mensaje del día domingo. El día domingo estuvimos compartiendo en las 4 celebraciones, me tocaron a mí, este próximo no. Serán solo 2, pero son bastante exigentes 4 celebraciones. No obstante, fue muy bueno. Yo me lo gocé. Terminé cansado como todos los domingos, pero feliz de servir al Señor. ¿Qué tal, Gaby? Bien, yo estuve en una sola. Tú estuviste en una, disfrutaste de una, Pero muy me la bien. disfruté también. Genial, genial. De eso se trata, porque no cabemos, entonces tenemos que ir unos a unos y otros a otros y así vamos turnando, a excepción de los que ministran. Querido amigo, querida amiga, quiero compartir con usted el texto bíblico que está en el libro de Josué, capítulo 1, desde el versículo 1 al 8 que leímos y dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este es uno de los pasajes más conocidos en el mundo evangélico. Sí, yo lo puse en la tarjeta de mi boda. ¿Sí? ¿Sí? Ah, no recordaba eso, mira. Sí. ¿Qué decía? Mira que te mando, que te No. fuera. Tú pensando en la boda ya sabías que tenías que posar. Sí. No, pero fue el versículo 9. Puse el versículo sí. 9. O sea que yo no leí el 9. ¿Y el 9 qué dice? Dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni... ¿Por qué? Porque te sentías acobardada. Dice, porque Poco valiente. yo estaré contigo donde quiera que vayas. Dios me habló bonito acerca de eso, porque en Josué justo empieza como una nueva temporada, ¿no? La presencia de Dios, con Moisés iba adelante y él iba siguiendo lo que Dios, o sea, la nube o la columna de fuego. En el caso de Josué, dice que Josué va primero y él irá donde quiera que vaya, ¿no? Entonces, detrás de sus pisadas. Ajá, se entonces, llama ese sermón. Bueno, está bueno. Está bueno detrás ese de sermón. sus pisadas. Bueno. Entonces, yo tenía muchas dudas al respecto de la boda. Sí. Y recibí, ya no. Se disiparon todas. En 10 años. Después de 2 niños, ya el jefe viejo, pues ya está. Pero, bueno, mi pensamiento con el versículo era que yo tomaba la decisión y Dios me apoyaba en esa decisión, si contaba con Él. Entonces, y ha sido así, ¿no? Ha sido así, sin Qué duda. bueno. Definitivamente es así. Definitivamente cuando nosotros creemos la palabra, Dios nos apoya y bueno, y es bonito caminar en una palabra. Históricamente Moisés estaba... se había sucedido Josué en Moisés, o sea, Moisés había muerto y ahora Dios llama a Josué y lo llama para desarrollar el ministerio de llevar el pueblo a la tierra de Canaán. Y no han entrado, están en el lado oriente del país, están previos a pasar el Jordán, camino a la conquista de Canaán. Y viene esta palabra de Dios, de llamado de Dios a Josué. Sí. Y definitivamente el versículo 1 es clave porque habla de menciona 2 veces
un término que es muy significativo y que nosotros deberíamos a la hora de hacer base para el llamado de Dios, deberíamos tener en cuenta. Y es que dice el versículo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Dos veces aparece el término servidor o siervo, y es significativo porque algunas veces nosotros pensamos que para servir a Dios, para recibir su llamado, tenemos que ser gente muy importante. Y aquí no está hablando de gente tan importante, está hablando de gente que servían. Que sirve. Sí, y bueno, y creo que con connotación general de la palabra servicio es un poco negativa a lo mejor, ¿no? A lo mejor de inclinarse, de hacer las cosas que nadie quiere, pero a lo largo de la Biblia la palabra servicio tiene mucha importancia. Mira, si no es porque Moisés era siervo de Dios y Josué era siervo de Moisés, pues no hay un llamado de este tipo. Fue clave el servicio. Definitivamente el problema que nosotros tenemos es que al sentirnos fuertes, capaces, virtuosos, con propósitos grandes y con sueños elevados y con ingenio no sé qué, no te vas a querer, pero truncamos el plan de Dios en nosotros. Dios necesita que seamos humildes, que reconozcamos nuestras limitaciones y parece increíble, pero tenemos que aceptar el hecho de que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Y ahí está el secreto de la grandeza que comienza desde la base del servicio. Debería ser una característica en todos nosotros el servicio. Sí. Yo creo que el concepto de vivir una vida práctica, continua, permanente, una vida habitual, ¿no? Sirviendo, debe ser nuestra mejor forma de vivir. No se debería concebir ningún trabajo, ninguna labor, ninguna vida que no tenga como propósito servir. Sí. Porque ahí es donde comienza, fíjese, el libro de Josué se le llama también el libro de las conquistas, porque es la conquista de Canaán. Entonces, recuerde, y esto es una cosa muy clave, creo que no hay conquista sin un espíritu servil. Sí, sí. Y además que ese espíritu viene desde la base que Dios nos deja, ¿no? Lo amamos a Él sobre todas las cosas y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, el servicio viene desde el amor al otro, desde entregar, desde servir. Tiene que ver con amar, tiene que ver con dar, no con recibir. Fíjate que muchas veces tenemos el concepto de amor como un sentimiento, sí, como unas maripositas en el estómago, pero no tiene que ver. Amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no hace nada indebido, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. O sea, es un tema más bien práctico que sentimental. Sí. Es una decisión amar. Sí. Es una decisión. Y una decisión de servicio, ¿no? Lo que estamos hablando, de servicio. De y si hablamos como antes estábamos hablando del matrimonio, más que nunca. Sí. Matrimonio es vivir en amor y vivir en servir al otro. Sí. Comprender, en perdonar, en ayudar, es un tema importante. Bueno, así comienza el libro de Josué y comienza de una manera maravillosa. Pero yendo ya a la vida de Josué como tal, Josué fue llamado y ese llamado está basado en primer lugar, no solamente en el servicio como base de todo lo que vamos a hablar, sino en su pasado fiel. Josué había sido un muchacho sentado a la puerta del tabernáculo, como lo decíamos el domingo, sí, sentado, mientras que Moisés tenía las experiencias más grandes de la vida allí detrás, él sentado ahí vigilando que nadie entrara, que nadie saliera, el portero. Sí. Y el portero llega a ser llamado por Dios. El primer encargado de cuidar el tabernáculo, pero también el que protegía a Moisés, el que le hacía las diligencias más elementales. Sí. De hecho, la Biblia lo acaba de decir, siervo de Moisés. ¿Qué es un siervo? Pues un esclavo, un muchacho del mandado, una persona que hace los recados, que mira, veme a. Sí. Bueno, y es importante, en el caso de Josué, esto fue una característica para luego ser llamado, ¿no? Pero
pero creo que es importante saber que hay gente que es llamada al servicio. Hay gente que es llamada a ser segundo, a ser protector de la lámpara de Israel. No sé si te acuerdas de los ayudantes estos de David. Sí. No, te tenemos que proteger. Y hay gente que desde esa capacidad, desde ese sentimiento de protección y de amor y de entrega, allí deben de sentirse realizados, debemos de sentirnos realizados en la postura del servicio, ¿no? ¿Sabes cómo se llama eso en el Nuevo Testamento? Se llama discípulo. Jesús tuvo 12 discípulos. Sí. ¿Y discípulos por qué? Porque estaban dispuestos a ser enseñados, moldeados, a hacer la diligencia. Vayan, compren pan, vayan esto, otro, preparen un aposento, busquen esto, busquen una burra, busquen, o sea, yo qué sé, un montón de diligencias que eran propias del discipulado. Y muchas veces nosotros no practicamos ese discipulado. Y para poder enseñar hay que aprender a recibir. Sí. Hay que estar dispuestos a ser moldeados, trabajados en nuestro interior. Y es bien importante. Y Josué tenía esa capacidad. Trajo un buen informe de la tierra prometida cuando le tocó ir a ver. Peleó contra Amalek y eso quiere decir que subió en algunos momentos de ser un simple vigilante del tabernáculo o a un simple mandadero, pues de repente fue un comandante militar del ejército de Israel. O sea que el comenzar por debajito tiene la garantía casi siempre de que vas a ir avanzando. Pero no solamente Josué tenía un pasado fiel, Josué escuchó un llamado claro. Dios le habló. ¿Qué cosa? Al siervo, al que hacía las diligencias, al humilde, de repente Dios le dice, Josué. Qué importante, ¿no? La disposición que tuvo siempre, porque como decías, que eran, no sé cuántos años tenía, ¿70? Aproximadamente, dicen los comentaristas que tenía entre 70 y 80 años. Sí, porque había pasado todo el se mandaron a los espías, eso es, se mandaron a los espías y hasta lo de la piedra fueron 40 años. Sí. Y, o sea, que ya era una persona mayor y siempre Josué estuvo en la disposición de servir. De estar atentos, ¿no? Porque el servicio no es solamente el estar haciendo cosas, sino trabajar el oído, agudizar el oído para lo que me pidan, eso hago. Y había practicado con Moisés, porque Moisés, imagino que lo mandaba y ve y trae y hace esto, ¿no? Pero cuando uno agudiza el oído para estar pendiente de las cosas terrenales, creo que ese entrenamiento te sirve para estar pendiente de las cosas celestiales. Habló Jehová Dios a Josué diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú y pasa este Jordán, tú y tu pueblo. ¿Sabe qué? Es espectacular. Oír la voz de Dios, hay que estar sintonizados, porque muchas veces Dios habla y no somos capaces de escucharle. Y Dios es capaz de hablar a través de muchas formas. Dios habla audiblemente, pero Dios habla también en el corazón, habla en la mente. Dios habla a través de personas, a través de un niño, a través de una persona mayor, a través de un compañero de trabajo. Hay muchas circunstancias y uno tiene que estar siempre con la parabólica atenta. A ver en qué momento ahí la antena arácnida, para captar cuándo Dios me está hablando. Y a veces lo hace de forma muy sencilla. Pero claro, tenemos que estar en la sensibilidad, en la frecuencia apropiada para escuchar la voz de Dios. La verdad es que cuando escuchamos la voz de Dios y sabemos que Dios nos está dirigiendo a algo, nos convertimos en invencibles. Si usted sabe que Dios se lo dijo, si usted sabe que Dios le habló, entonces, querido amigo, no es que estés ausente de tus deficiencias, de tus dificultades, ni que no consideres las adversidades. Sencillamente te conviertes en imparable. Sí. Dios me dijo, y eso tiene mucho peso. Sí. Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Cuando Dios me dijo a mí de salir a las misiones, yo no podía dudar de ninguna manera, porque es que me lo dijo de una forma, de la otra me insistió. Y ¿saben qué, amigos? Dios habla. Y qué bueno sería que usted en esta oportunidad pudiera decir, yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo quiero oír.
Y yo quiero hacer de boca de Dios hoy, diciéndote, Dios te está llamando. Y Dios te está llamando a acercarte a Él, Dios te está llamando a servirle, Dios te está llamando a ser mejor padre, mejor madre, mejor hijo, mejor hermano, mejor discípulo. Dios te está llamando. La voz de Dios no se detiene. Además es como las ondas sonoras en el espacio, que puede ser que algún oído no las perciba, pero un oído más fino la perciba. A lo mejor no la percibe un oído humano, pero la percibe un oído perruno. Y tal vez pero a lo mejor hay otra cosa que lo está percibiendo, porque parece que la voz no se extingue, solo baja de nivel. Y hay oídos sensibles que son capaces de sintonizar, amplificar y recepcionar la voz de Dios. ¿Será usted? Quiera Dios que sea así. No solamente Josué tenía un pasado fiel, no solo tenía un llamado claro, Josué también tenía una maravillosa cosa, y era la seguridad de que Dios estaba con él. ¿Has sentido, Gaby, alguna vez que Dios está contigo? Sí, muchas veces. Muchas veces. Siempre, ¿no? Sí. Más bien. Siempre, claro. Pero me quería ir al punto anterior, y a lo mejor lo puedo unir con esto, y es que cuando Dios nos habla, hay como una seguridad interna, ¿no?, de que es Él. Pero ¿qué otras características, antes de pasar a esta parte, qué otras características puede tener la voz de Dios? Porque a lo mejor hay gente que nos está escuchando, ¿no? Y esto de un llamado, de una voz sonora, sí, pero no todo el mundo lo tiene tan entrenado. Ni todo el mundo lo escucha. Claro. Porque entonces, Dios también pues habla de diferentes formas. Claro. ¿Cómo puedo saber que lo que Dios me está diciendo es para mí y es para ahora? ¿Cómo supiste tú que Dios te enviaba a España? Yo lo supe de manera indudable, porque no fue solo una vez, fueron muchas veces y de muchas maneras. Por ejemplo, mira, estaba en mi casa y me vino a visitar alguien que yo no conocía, alguien que tenía muchos años sin verle, y de repente me dice, ¿y cuándo te vas para España? ¿Y quién te dijo a ti que yo iba para España? Ah, no lo sé, me pareció que... Entonces, yo, wow, ¿pero esto qué es? Claro. ¿Me entiendes? De repente en la noche soñaba en el aeropuerto que estaba bien. De repente venía alguien y daba una palabra profética ya en todo contenido. Otras veces el sentir y la urgencia me atacaban durante el día. Entonces muchas cosas. Y Dios no para de hablar. Dios no para de hablar. Ahora, volviendo a lo que estabas diciendo, que es muy interesante, debes saber que la voz de Dios te da paz. Que la voz de Dios te da tranquilidad. Tú sabes que es Él. Sí. No es una cosa perturbadora, horrible, espantosa. No es una cosa de duda, sino te da paz, te da seguridad, te da conformidad, te da futuro, dirección, destino. Entonces tú te encuentras dentro de la voluntad de Dios y dentro de la voz de Dios encuentras que realmente naciste para eso. Sí. Y esa paz, no, como decíamos antes, no tiene que ver mucho con mariposillas ni emocionalismo. Esa paz creo que es esa seguridad de la obediencia. Sí. De saber que estoy haciendo lo que Dios quiere. Porque hay veces que nos toca tomar decisiones o tenemos que asumir un llamado, asumir una responsabilidad que no te trae tranquilidad. Sí, a lo mejor seguridad, pero no estás tranquilo porque es algo grande a afrontar. Me acuerdo cuando estaba en Argentina, ¿te acuerdas? Sí. Que tú me decías, hablábamos por Skype, y me decías, cuando llegues te tocan los jóvenes. Y digo, ¿cómo, papi? ¿Te tocan los jóvenes? Sí, vas a estar pastoreando a los jóvenes. Y digo, no puedo. Yo me acuerdo de esa, yo no puedo, yo no quiero, tal. Y algo me dijiste, algo parecido de, como que si no acataba la voz de Dios, estaba incurriendo en orgullo, ¿no? Y yo, ¿cómo así orgullo? Sí, porque no estás confiando que es Dios el que lo tiene que hacer. Estás creyendo que lo vas a hacer en tus fuerzas. Pero me acuerdo de que no era paz lo que yo sentía. Estaba un poco nerviosa y estaba un poco, pues, ansiosa por lo que venía, pero sí tenía la seguridad
de que era Dios que me estaba llamando. Entonces, características del llamado de Dios, bueno, pues esa seguridad que viene de diferentes maneras también, ¿no? Te dice el líder, lo escuchas en la prédica, de repente lees algo que tiene que ver con eso, esa decisión que tienes que tomar. Y en todo ese proceso está la presencia de Dios manifestándose. Yo creo que como consecuencia viene la presencia de Dios. Como consecuencia, Dios se aparece y Dios le dice a Josué que va a tener su presencia. Sí. Y le dice, como estuve con Moisés, sí, estaré contigo. Sí. Como consecuencia a la obediencia, tranquilo, Dios se va a ocupar de llenar ese espacio y te va a hacer sentir que Él está contigo. Y cuando Dios está contigo, no solamente ya un llamado te hace imparable, sino su presencia te garantiza que lo vas a lograr. Sí. No hay mejor cosa que su presencia. Moisés lo había dicho, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. No, olvídate. Sí. Y la presencia de Dios es real, la podemos sentir y la debemos vivir. Y la debemos reclamar porque Él lo prometió. Jesús dijo en el Nuevo Testamento, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Así que Él quiere estar con nosotros. La pregunta no es si Él está con nosotros, la pregunta es si estamos nosotros con Él. Ajá. Sí. ¿Será que estamos con Él? ¿Será que le damos espacio? ¿Será que le dejamos que Él entre en nuestras escenas, en nuestros escenarios de la vida diaria? Yo creo que deberíamos estar atentos para que Él tenga un lugar dentro de nuestra vida, de nuestro diario, cotidiano, normalito vivir. Porque ahí está el tema. Por último, Gaby, y para terminar, ¿sabes qué? Josué debía poseer en su interior la cosa más importante que Dios le repitió, la inerrante, la inequívoca, la firme, poderosa, creativa palabra de Dios. Él tenía que tener la palabra de Dios. Sí. Tenía que estar atado. Por eso le dijo Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué te parece? Espectacular. Al final la Biblia es nuestra guía de fe y de conducta. Sin ella estamos sin manual de instrucciones, ¿no? Ella es la que nos indica cómo debemos hacerlo, dónde debemos hacerlo, por qué debemos hacerlo y nos guía, claro que sí. Señores, qué bueno poder tener la Biblia y allí encontramos los arcanos y profundos secretos de nuestro Padre Creador. Al abrir las Escrituras, nosotros sencillamente vamos a saber los pensamientos de Dios acerca de los asuntos de los hombres. ¿Qué piensa Dios sobre nosotros? ¿Qué opina de la enfermedad, de las deudas? ¿Qué dice acerca de la prosperidad? ¿Qué dice Dios acerca del espacio, de los últimos acontecimientos, de las estrellas? ¿Qué dice Dios acerca de los animales? ¿Cómo tratar nosotros a nuestros semejantes? ¿Qué tal la vida laboral? Aquí usted lo va a encontrar. Abra su Biblia. Josué debía tenerla presente desde la mañana hasta la noche. Nunca se apartará de tres cosas. De tu boca, meditarás en ella, eso quiere decir de tu mente y de tus hechos, para que hagas conforme a todo lo que está escrito. Boca, mente y hechos. Si esta palabra tú la tomas y la pones en tu boca, si esta palabra tú la tomas y la pones en tu mente, si esta palabra tú la pones en tus manos para actuar, ¿sabe qué dice? Dice ella misma aquí, voy a leerlo textualmente porque es espectacular. Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Qué maravilla! Qué bueno. ¡Qué espectacular! Amigos, Josué fue llamado, y fue llamado en esas 4 áreas, ¿no? En el área de tener un pasado fiel, en el área de tener... ¿Un qué? Dijimos, de segundo. Llamado, ¿no? Un llamado claro de tener la presencia de Dios y de tener la palabra de Dios. Entonces, pasado fiel, construya su presente para que en el futuro usted tenga un pasado fiel. Pero dé
un pasado fiel a un llamado claro. ¿Está escuchando la voz de Dios? Tercero, presencia. Dios conmigo. Señor, ven conmigo, ven conmigo. Y por último, su palabra en mí, en mi boca, en mi mente y en mis hechos. Con eso, el llamado de Josué era inequívoco, extraordinario. ¿Y sabe qué? Israel entró a Canaán y las tierras fueron repartidas. Por eso hoy ondea en ese territorio una bandera azul y blanca, que son los colores de Israel. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hasta luego.